datos. Y en realidad así que el objetivo de repasar esta parte es que estemos en la misma sintonía y que veamos precisamente de qué Ya datos se ve en la podemos, pantalla, ¿eh? muchas gracias, de qué datos podemos disponer y que finalmente cuáles son los más viables para trabajar una u otra cosa. En este caso, les decía, ya están familiarizados con este tipo de modelos. Para trabajar en un SIG solamente vamos a tener estos dos modelos de representación de los datos territoriales, o vectores o raster. Veíamos la sesión pasada que para los vectoriales vamos a tener primitivas geometrías básicas para hacer representaciones del entorno, puntos, líneas, polígonos, y una de las grandes ventajas es que vamos a tener bases de datos donde vamos a poder almacenar n cantidad de atributos. Les comentaba que en QGIS tengo archivos donde tengo más de 200 campos o atributos y todavía funcionan muy bien. O sea, no le he encontrado todavía un límite de atributos a los que yo pueda cargarle al archivo. En el caso de los archivos raster, como les decía, la sesión anterior, estos archivos, bueno, más bien este modelo se caracteriza por ser una imagen. Básicamente lo que vamos a tener son celdas y cada celda va a tener un atributo o más bien un valor que se asocia a un atributo. Esa es una de las grandes diferencias en estos dos modelos. En vectorial puedo tener muchos atributos y en el raster solamente voy a poder almacenar uno. Por eso también a veces cuando trabajamos un proyecto en raster implica que necesitemos muchas más capas quizá que cuando trabajamos con vectores. En este caso, para raster lo vamos a ver usualmente como las imágenes satelitales, las fotos aéreas, las ortofotos, los mapas escaneados y todo documento que esté almacenado como formato de imagen. Aquí hay como una tablita muy general de resumen y comparativa de estos dos modelos. La estructura de los modelos vectoriales, bueno, en cuanto a estructura, el raster les decía puntos, líneas, polígonos. El raster, una matriz de celdas o píxeles, que no es otra cosa más que un arreglo de columnas y renglones o filas. Quienes, bueno, ustedes como ingenieros quienes saben álgebra matricial sabrán que con las matrices podemos hacer operaciones, que básicamente es la matemática que hay de fondo para trabajar los modelos raster. ¿Qué tipos de fenómenos podemos trabajar con estos modelos? Para el modelo vectorial podemos trabajar fenómenos discretos y continuos con límites definidos. Estamos hablando ahí de, por ejemplo, parcelas, carreteras, límites político-administrativos, infraestructura, etcétera. Y para los raster, en este caso, solo nos va a permitir trabajar con fenómenos continuos. En este caso, fenómenos que territorialmente hablando se manifiestan de una manera continua, como la temperatura, precipitación, vegetación, altitud, contaminación. Eso es lo que vamos a poder, bueno, eso y otros fenómenos de tipo continuo vamos a poder tener en los modelos raster. ¿Qué precisión geométrica tienen en cuanto a los modelos vectoriales? Podríamos decir que su precisión es muy alta debido a que obviamente tanto los puntos como las líneas y los polígonos se basan en los límites y en las formas reales del territorio. En el modelo raster ya va a depender mucho de la resolución. Aquí la resolución va a estar en función al tamaño de píxel. Entre más grande el tamaño de píxel, vamos a tener menos columnas y menos renglones, lo que implica una baja resolución. Es como las imágenes que nosotros vemos y que luego están muy pixeleadas, pues es una resolución baja porque tengo muy pocos píxeles que componen mi imagen, dado el gran tamaño que tienen cada una de estas. Si mi píxel es de un tamaño pequeño, voy a tener más píxeles y por lo tanto la resolución de la imagen va a ser mucho mejor. Aquí podemos ver, por ejemplo, en las cámaras de teléfono, dependiendo de los megapíxeles que capturan, pues es la resolución de la imagen. Y lo mismo aplica con los raster. A menor resolución, menor detalle y obviamente pues depende mucho del tipo de estudio que vayamos a realizar para poder elegir la imagen correcta, porque tenemos imágenes que un píxel mide 100 metros, pues 100 metros por 100 metros de lado, o hay otros que miden 15, 30, hasta 2 metros, hasta 1 metro me parece. Ahí, obviamente con los drones ya tenemos un tamaño de píxel mucho más pequeñito, mucho más detallado. Depende entonces del sensor, depende del dispositivo que usemos para la imagen.
y también depende mucho de la extensión territorial que trabajemos. En cuanto a atributos, el modelo vectorial, repito, almacena una gran cantidad de atributos, básicamente de cualquier tipo, cualitativos o cuantitativos, y el raster solamente nos va a almacenar un tipo de atributo y este tipo de atributo va a ser forzosamente numérico. Puede ser un número entero o decimal. Sin embargo, aquí lo importante es saber que cada valor numérico que está almacenado en el píxel me representa algo. En este caso puede ser un valor de tipo de suelo, un valor de temperatura, alguno de precipitación, de humedad, de altitud, etcétera. Pero todos están almacenados como números. El almacenamiento, usualmente un modelo vectorial va a ocupar menos espacio en disco porque la estructura es, por así decirlo, muy simple, son geometrías muy simples y van a ser muy sencillos de almacenar y van a ocupar muy poquito espacio en disco a comparación del raster que requiere mucho más capacidad de almacenamiento y también mayor memoria RAM. En este caso las computadoras necesitamos por lo menos unos 8 gigas en RAM para que la imagen se pueda visualizar sin problemas y que a la hora de procesarlas pues se ejecuten en el menor tiempo posible. Análisis típicos en el vector. Usualmente vamos a hacer análisis de redes, análisis de sobreposición vectorial, zonas de influencia conocidas como buffers y consultas de tipo espacial o por localización. En el caso de los raster, los análisis típicos, no quiere decir que sean los únicos, pero son los típicos: álgebra de mapas, modelación espacial, análisis de superficie, interpolaciones. Obviamente, como la estructura es distinta, las herramientas en los SIGs se van a diferenciar si son de análisis raster o si son de análisis vectorial. No podemos ocupar el mismo tipo de herramientas para ambos modelos. En cuanto a edición y actualización, para el modelo vectorial es muy fácil porque una vez que podemos poner el archivo en modo editable, nosotros podemos hacer los ajustes necesarios para cada objeto. En el caso de los raster no es posible hacer alguna modificación. A veces sí podemos modificar el tamaño de píxel. Sin embargo, eso es todo lo que podemos hacer, o sea, cambiar la resolución. No podríamos hacer un ajuste, por ejemplo, del dato que captó la imagen, porque finalmente, ya como usuarios ya no podemos hacer modificación al contenido o en este caso, a lo que capturó nuestra, ya sea imagen satelital o fotografía aérea, eso ya no se modifica. Podríamos alterar hasta cierto grado el tamaño de píxel a conveniencia del estudio. Sin embargo, también es necesario comentar que cuando nosotros alteramos esa resolución, pues podemos también una de dos, o hacer algunas omisiones de datos territoriales a la hora de ampliarlo, o finalmente también de generar un archivo muy pesado, dado la resolución que modificamos. La representación visual. Para hacer mapas, usualmente siempre se recomienda el modelo vectorial. Es el modelo por excelencia para hacer mapas estéticos. En el caso del modelo raster, también podemos hacer mapas con estos, nada más que estéticamente tienen menos calidad, a menos de que la imagen sea súper, súper nítida y no se pixelee a la hora de imprimir. Entonces, salvo esas situaciones, lo ideal siempre es trabajar con vectores. Ejemplos comunes cuando trabajamos con vectores, pues trabajar cuestiones de catastro, de transporte, divisiones políticas, cuestiones socioeconómicas de manera general. Y en el caso de los raster, por lo regular, están a veces más orientados a cuestiones ambientales. Y, por ejemplo, a representar modelos digitales de elevación. Ahora, no sé, los índices de vegetación de los que hablábamos la sesión pasada. Entonces, son usos distintos. La cuestión aquí es que les comentaba que por lo regular van a ser complementarios estos modelos. A veces vamos a tener la necesidad de cambiar o de convertir un modelo vectorial a raster o viceversa dependiendo del estudio y a veces nos podemos quedar con los modelos bueno, con los datos tal como vienen en los modelos específicos sin alterarlos y es igual de válido. Todo proyecto va a requerir muchas veces de ambos modelos de datos dependiendo de cómo pues ahora sí de los datos existentes
y ya se validará o no la pertinencia de hacer una conversión entre modelos. Si no es necesario, pues se puede trabajar con ambos tal cual. Y básicamente, pues aquí tenemos este, esta imagen que nos muestra precisamente esa diferenciación entre un modelo y otro. Vemos el mundo real, vemos cómo se representa mediante estos dos modelos distintos. Y como te decía, pues en este caso es mucho más gráfico poder hacer una representación cartográfica con un vectorial que con un raster. Sin embargo, cuando yo quiero hacer operaciones de sobreposición, es mucho más práctico hacerlo en raster porque funciona con los principios de álgebra matricial que hacerlo con un vector. Aquí como a la hora de que yo tenga imágenes con la misma resolución, puedo hacer operaciones de todo tipo que se basan en las operaciones matriciales y me dan resultados muy precisos, a diferencia de los vectores que puedo hacer sobreposiciones, pero no voy a tener como el análisis tan, este, pues ese poder analítico que tendría yo haciendo un álgebra de mapas con los rasters. Y bueno, perdón, formatos vectoriales. El shapefile es por excelencia todavía el formato más popular para nuestros datos espaciales vectoriales. Sin embargo, ya está en proceso de desfase. Está por sustituirlo el GeoPackage. El GeoPackage es una base de datos geoespacial o un paquete geoespacial que me puede almacenar tanto líneas, puntos y polígonos de manera simultánea y así como imágenes, tablas y todo esto. Es como una base de datos muy robusta que me puede almacenar todo tipo de geometrías, imágenes y bases de datos al mismo tiempo en un solo archivo. No sé, en este caso, los shapefiles, ahorita lo vamos a revisar, consta por lo menos de 4 extensiones. Cada archivo shape necesita por lo menos 4 extensiones para funcionar y en el GeoPackage solo uno. Un shape solamente me puede almacenar una geometría a la vez, es decir, o es de puntos, o es de líneas, o es de polígonos. Y en el GeoPackage yo puedo tener almacenados diferentes tipos de geometrías y no pasa nada. Tenemos también los formatos de WG o de XF, que son los que se obtienen de AutoCAD, los KML y los KMZ, que son los que nosotros obtenemos de Google Earth. De hecho, son muy populares estos archivos actualmente. Antes casi no se utilizaban para los SIGs, pero actualmente ya hay muchas dependencias que están generando información en KML. Por lo regular, cuando no cuentan con un SIG, lo que hacen es descargar un Google Earth y ahí hacer generar datos espaciales y por lo regular ya tenemos muchos datos en este formato. Tenemos el formato GPX, que básicamente es lo que nosotros obtenemos de los dispositivos GPS. Por lo regular nos van a dar los puntos que nosotros levantamos en campo y el recorrido que se hace con el dispositivo encendido. Tenemos el formato CSV o GCSV, que son formatos que también me permiten visualizar líneas, puntos y polígonos. Los GeoJSON o los TopoJSON también son formatos vectoriales y tenemos otros menos utilizados, pero ahorita vamos a ver que QGIS también admite muchos otros que no están aquí enlistados. GeoRSS, XML, Maxbox, Mapbox y les digo, la gama de formatos es bastante abundante. Nada más que nos centraremos en el curso para el trabajar con el shapefile. En este caso, hasta aquí. ¿Ves alguna pregunta, alguna duda? El 6 el CSV, ¿qué significa eso? Usualmente son archivos de textos delimitados por comas, o así se leen. Y son Ah, ok. archivos que podemos abrir en un bloc de notas que ya vienen con coordenadas, y que el programa puede leer esas coordenadas y a la hora que los lee los dibuja. En este caso, Eh, son también bueno, este formato que nos permite tener un vector almacenado como ujú, de esta manera muy compacta. No es tan utilizado, pero pues también lo tenemos ahí disponible. ujú, Estructura de un shape. Si hemos trabajado con shapes, sabemos que por lo regular los shapes tienen varias extensiones, les decía. Para que nosotros podamos tener un shape
ahora sí que operable o que se pueda manipular en mi máquina y pueda compartirlo, necesitamos siempre que todas sus extensiones estén juntas. Es decir, si yo comparto solo la extensión SHP, no se va a poder abrir en ninguna otra máquina, salvo que tenga las otras extensiones. Necesito yo por lo menos estas tres primeras para que el archivo se pueda abrir. Si alguna de estas me falta, el archivo se vuelve inutilizable. Ya no puedo yo, hacer uso de él. Si puedo detectar dónde se quedó la extensión y recuperarla, ya la hice, pero si no, el archivo ya no sirve. Habría que volverlo a generar. ¿Qué almacenan estas extensiones? La extensión SHP almacena la geometría, es el archivo principal y es el que nosotros cargamos al programa, al SIG. Contiene la geometría, ya sea los puntos, las líneas o los polígonos. El SHX es un índice de las entidades geométricas. Esto quiere decir que es un índice que tiene cada elemento geométrico y que se puede asociar a la base de datos. También imprescindible, si nos falta, no se abre el archivo. Y el DBF, que es la tabla de datos o todos los datos que están almacenados en la tabla de atributos. Todos los archivos shape, sin importar que la tabla de atributos esté vacía, va a tener este archivo DBF asociado. También, si falta el DBF, el archivo no sirve. Este SHX es como el eslabón que une estas dos extensiones. Entonces, por eso estos tres son imprescindibles. En el caso de la extensión PRJ, es una extensión que, digámoslo así, muchos lo ven como una extensión auxiliar. Sin embargo, yo considero que también es una extensión muy importante, tan importante como estas tres. Aunque si esta no la tengo, no hay problema, el archivo sí abre. El problema es que aquí está almacenado el sistema de referencia. Si mi shape carece de este archivo PRJ, muy seguramente el programa no va a reconocer en qué sistema de referencia está. Ya me tocaría a mí como usuario indagar en qué sistema de referencia, especificárselo al programa y todo lo demás, porque el programa por sí solo no va a tener manera de saber en qué sistema de referencia de origen está este archivo. Por consiguiente, por cuestiones de calidad, siempre les comento que esta extensión sí debería de estar en los archivos que ustedes descargan. De la fuente de donde lo descarguen, obviamente una fuente confiable, habría que revisar que por lo menos estén estas cuatro extensiones por cuestiones de calidad. A veces incluso INEGI otorga algunos datos nada más con estas tres extensiones. Sin embargo, los datos sí están referenciados y lo vemos o lo sabemos porque si le colocamos un mapa de fondo, pues sí cae en el lugar que le toca. Sin embargo, ya nos toca como usuarios el establecerle o el especificarle al SIG cuál es el sistema de referencia, porque les decía, este componente, que es el componente espacial del dato, me va a permitir a mí hacer las operaciones, los geoprocesamientos y todo lo demás, todo lo que implique las ejecuciones de las diferentes herramientas, se basan en la espacialidad del dato. Si no tengo especificado cuál es el componente espacial del dato, entonces muy seguramente no voy a poder hacer ningún geoprocesamiento o si lo hago puede ser que tenga errores y muchas veces puede ser que el programa ni siquiera me permita avanzar y a veces no se detecta dónde está el error o por qué el programa no funciona y muchas veces tiene que ver con esto de el no tener los archivos completos, principalmente no tener acceso al PRJ. En el caso de los formatos raster, tenemos que el más popular es el GeoTIFF. El GeoTIFF es un formato precisamente que tiene ya guarda coordenadas, es un formato georreferenciado. Podemos también encontrar los TIFF, que en este caso son imágenes, no tienen georreferencia, pero también almacenan en sus píxeles los valores de la imagen. Tenemos JPG, PNG, el formato BIL, el formato ESRI Grid. En este caso, el ESRI es nativo y propio de ESRI, entonces solamente se puede usar en lo que es ARGIS. ASCII, tenemos imágenes de ERDAS y MG. También usualmente ERDAS es nativo del programa con el mismo nombre. El GeoPackage, como te comentaba hace un momento, pues nos permite almacenar también estos modelos.
y tenemos otros menos utilizados, pero todo aquello que se guarde como imagen va a tener este formato. Aquí de manera gráfica tenemos precisamente lo que les explicaba la sesión pasada. Tenemos la imagen, que es una serie de columnas y renglones, que en este caso cada píxel tiene un valor y dependiendo de lo que represente, vamos a tener un valor distinto. En esta imagen podemos ver representado precisamente que cada color hace alusión, bueno, tiene un valor diferente y por obvias razones, pues representa algo distinto. Esto es así de manera gráfica de cómo vemos un raster. Y algo complementario, que no es un modelo de representación, pero que sí es muy importante identificarlos. Las bases de datos. Usualmente tenemos muchos, bueno, varias instituciones que generan datos, pero no lo generan ni en modelo vectorial ni en modelo raster. Generan bases de datos en Access, generan bases de datos en Excel. Bueno, Excel no es una base de datos, es una hoja de cálculo, pero generan datos. En este caso generan tablas de datos con información alfanumérica que por lo regular la podemos vincular siempre a la información vectorial. Lo único que requieren estas bases de datos es tener precisamente una referencia espacial. Las bases de datos como tales pueden almacenar en alguno de sus columnas, pueden almacenar coordenadas, nombres de lugares, claves INEGI, etcétera, y estas van a funcionar precisamente como referencia espacial. Te decía, usualmente estas bases de datos yo las voy a visualizar como tablas, ya sea de Excel, de Access, pero con el potencial para poderlas vincular con la cartografía. Y esto es lo que va a enriquecer mis tablas de atributos. Y en este caso, lo único que requiero es que mi base de datos tenga algún campo en común con mi archivo vectorial y pues este campo en común me va a servir como ese eslabón que me va a permitir hacer el vínculo entre un dato y otro. En este caso, los formatos de las bases de datos los vamos a encontrar en Excel, los vamos a encontrar en archivos de Access, en esta extensión AxDBase o MDB, que son dependiendo el año del Access que tengamos, vamos a tener cualquiera de estos dos, de estas dos extensiones. Los DBFs, los CSV, que son textos delimitados por coma, también lo vamos a tener como base de datos. Entonces, vamos a considerar que también las bases de datos que nos proporcionan las instituciones son datos espaciales, aunque no representados ni con ninguna geometría, más bien son como el componente temático adicional que le podemos agregar a nuestros archivos. Y bueno, hasta aquí. ¿Y ves alguna pregunta? No, todo muy, este, muy claro. Ahí, en lo poco que yo que le he movido a esto, pues yo en archivo rasters, los que he manejado siempre han sido TIFF, ¿verdad? O sea, Ujú, no sí, sé si sean los totalmente. más comunes o, Sí, sí, ¿verdad? te comentaba Pero, que sí, sí son los más comunes. De alguna manera es como que el formato por excelencia predeterminado de QGIS y de varios SIGs. Sin embargo, sí tenemos como todavía una amplia gama también adicional. La ventaja de los TIFF es que se pueden guardar las coordenadas, es decir, es la imagen, pero tiene una referencia espacial y me va a permitir abrirla en cualquier programa SIG y que la imagen se ubique en el lugar que le corresponde. por eso los modelos digitales de superficie y de elevación, Ujú. están en ese formato TIFF. Exacto, exactamente, están en ese ¿Verdad? formato y de hecho Porque INEGI gran parte. traen la geografía y traen la información específica o cuantitativa en su pixel, ¿no? Exacto, exacto. Cuando lo cargamos, de Sí. hecho lo vamos a ver ahorita. No sé si tuviste oportunidad de descargar la carpeta de los datos que les compartí en el, Híjole, la verdad no, doctora. ¿no? No, no, es que ahorita saliendo.
de aquí de su clase. De hecho, voy a ir 15 minutos porque tengo que entregar un proyecto a un cliente, fíjese. Ah, ok, sí, sí, no te Sí, preocupes. No, qué bueno que me sí. comentas, Entonces, para, esta semana he andado bien apurado, ajá. pero ahí en una oportunidad vamos a entrar a... ¿Qué es lo que nos subió? Pues si quiere comentarlo. Sí, de hecho, si O, quieres, es- te comparto es- por este medio el link. De hecho, está también en a WhatsApp. ver. Te lo comparto ahorita aquí en este. Si lo puedes abrir está bien, si no, no hay problema, nada más para que tengas el vínculo. Y cuando tengas A oportunidad, ver, lo descargues. Es una carpeta. de hecho aquí lo voy a abrir aquí, lo voy a abrir en esta otra computadora. Sí. Ok. Ok. Son unos, sí, vía férrea, aeropuertos. Ándale, sí, Sí, efectivamente. sí, sí, sí. Ok, están en Google Drive, sí, sí. Ajá. Eso ya los puedo descargar, yo ya sé descargarlos y meterlos a QGIS. Ah, perfecto. Sí, lo que íbamos a revisar precisamente era esta parte de no solo cargarlos, sino revisar todas sus propiedades para, Ah, para identificar. Si quieres, lo voy haciendo yo aquí, y ya si ujú. tienes oportunidad, lo vas haciendo tú también por tu cuenta. ¿En qué momento tienes que retirarte, Ives, para ver si nos da tiempo? 15 minutos antes, O sea, en cinco. ahorita se comunicó conmigo nuestro compañero, dijo que a ver si entraba con el teléfono. Ah, ok. Ok, muy bien. Ujú. Tú entonces A te ver tienes si. que ir en 15 minutos o en 5 minutos, porque ya son 20 para las 9. Eh, en 5 minutos. Ah, ok. ¿Te parece entonces si dejamos En pendiente cinco esta minutos. parte? Sí, 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 la parte de la revisión de los datos. Porque, bueno, sí, una cosa es cargarlos, pero otra cosa Sí. es revisar propiedades y todo ello. Entonces, para que no Ujú. pues ahora sí que no se interrumpa en 5 minutos la sesión, lo dejamos para la siguiente. No sé si Darwin iba a entrar. Digo, creo que Pues ya dijo que iba a no. entrar desde el teléfono, pero ya no Ajá. lo veo No, de hecho, que lo haya podido hacer. sí, tal vez no pudo, tal vez no pudo por cuestiones de conectividad, pero no te preocupes, de hecho, no lo voy a